Somos multitudes o sociedades o colectivos, esa es la tragedia última. Y no hay sutura de esa tragedia, no hay sutura de esa tragedia, no hay modo de conciliar. Hay algo inconciliable en la cuestión de la alteridad, referida a la condición humana, que es limitada, que es finita, que despliega todo el deseo y a la vez lo culmina. Los dos personajes que relatan o están muertos, digamos. Se habla desde el libro, está escrito desde la muerte, está escrito desde una culminación, desde un fin, desde una... De algún modo, la palabra no sería una decepción, porque no hay resentimiento o nostalgia, pero hay una contemplación sobre el dolor y sobre el mal, sobre la ruptura, que ese es uno de los méritos que tiene. Yo creo que este libro se sitúa en una tradición literaria libertaria, que es tanto la tradición de las utopías como de las utopías negativas, ¿no es cierto? Las utopías negativas como 1984 de Orwell, o los mundos densos y atravesados de Kafka, ¿no? El libro tiene muchísimas referencias, ¿no es cierto? Es un libro que no se puede leer sin considerar las referencias bíblicas, que están explícitas, están absolutamente explícitas, no hay ninguna dificultad que se ponga al lector con respecto a esas referencias, ¿no? Hay una cuestión que remite a la elaboración onírica de lo diurno, de la vida práctica, ¿no es cierto? A los sueños. Es decir, los sueños son el otro lado de lo que podríamos llamar la política. La política no sueña, la política no es el lugar de los sueños, la política es el lugar del mundo diurno, del estar despierto. Nosotros habitamos en el mundo de la política y después dormimos, y cuando dormimos soñamos, y cuando soñamos no somos dueños de esos sueños, nos despertamos y esos sueños piden ser interpretados o piden ser olvidados o recordados, ¿no es cierto? Nos perturban, es decir, y más cuando esos sueños son pesadillas, ¿no es cierto? En las pesadillas lo que uno experimenta es justamente eso, el reverso del mundo diurno. El mundo diurno expresa un propósito, sigue una dirección, y después no ocurre eso. O sea, no ocurre eso. Y entonces, el problema político respecto a esa cuestión es cómo hablar, cómo, dónde, cuándo y de qué manera hablar de estas cosas. ¿Cómo es posible hablar? Es decir, lo que puede ser desenvuelto bajo la legitimidad de la literatura, ¿de qué manera puede convertirse en una conversación? Ese es el problema, porque la literatura como literatura está en un libro, uno lo lee, lo puede considerar mejor o peor, más o menos, menos o menos, y puede perfectamente quedar en la más absoluta inocuidad o en el olvido, o en el esteticismo, ¿no es cierto? Que es lo que uno hace cuando está en una presentación de un libro, en el caso mínimo, ¿no es cierto? Presentar un libro es algo muy parecido a un velorio o a un cumpleaños, o sea, tiene que ver con el nacimiento y la muerte, ¿no es cierto? O sea, no son situaciones donde uno viene a discutir realmente, viene a celebrar que nació como en un cumpleaños, o sea, en un cumpleaños uno viene a soplar las velitas, ese tipo de cosas, no viene a hacerle críticas al cumpleaños. A menos que el libro sea de Manful. Bueno, pero eso no es un libro. Solo nombrarlo aquí me parece que es un chiste tuyo, evidentemente, a costa de tu propio libro, porque ni es un libro, ni es un autor, ni es solo una presentación, ni quien se prestó a esa conversación tampoco estaba en el lugar adecuado, porque digamos, esos efluvios locales tienen poco que ver con lo que... Igual sabemos que los libros contienen de todo, ¿no? Que hay una gran industria editorial. Por eso para mí me parece un gran motivo de celebración y de complacencia, digamos, y yo lo digo hasta generacionalmente, ver esta profusión de editoriales llamadas independientes o que vaya a saber cómo tengan que llamarse, hechas como están hechas. A mí me parece un fenómeno absolutamente maravilloso, ¿no es cierto? Es decir, que acontecen cuando no iban a ocurrir, cuando no era esperable que sucedieran, cuando hay tantos cambios tecnológicos y culturales, y bueno, y uno se encuentra con una pequeña multitud de editores y de escritores y bueno, yo mismo he recurrido a esas editoriales y no a otras, ¿no? Me siento absolutamente feliz en ese mundo. Así que en ese sentido, una narrativa libertaria, crítica radical, negativa, es asumida por una editorial así. Es completamente natural. Una vez que uno lo lee, encuentra la gran afinidad que hay ahí.
Ahora, el libro tiene muchos otros méritos, pero yo todavía quiero insistir en el problema, que es un problema que si algún sentido tiene la idea de la escritura o de la intelectualidad, que son todas palabras difíciles de determinar y que son muy frecuentemente más o menos tergiversadas o mercantilizadas, cristalizadas, ¿no es cierto? El tratamiento que se hace de esas palabras es muy complicado, ¿no es cierto? Intelectuales, escritura, saber, literatura. Más o menos estamos congregados porque todos tenemos alguna relación con eso, o lo valoramos, o damos la vida por eso, pero al mismo tiempo sabemos que se nos pierde por el sumidero todo eso, ¿no es cierto? De manera que de esa discusión forma parte de la cuestión de cómo establecer la relación entre lo diurno y lo nocturno. Ese es el tema de la literatura libertaria, porque el libertario vive en el mundo diurno, es decir, paga el gas, paga la luz, se sube al colectivo y saca tarjeta, sube. Y evidentemente cuando esté el gobierno que esté, así sea uno muy bueno como el que hay ahora, o el mejor de la historia como hay ahora, o no haya uno bueno, igual hay que pagar el boleto del colectivo. De manera que yo diría que la contrariedad entre el mundo diurno y el mundo nocturno está con cualquier gobierno. Y justamente estos relatos libertarios trágicos son sobre las buenas cosas, no sobre las malas cosas. Es decir, el desafío, ahora lo voy a decir a lo mejor muy brutalmente, ¿no? Porque en un momento afloran las cosas. Este es uno de los libros que en mi biblioteca está ¿Por qué nosotros no somos nazis? En ningún caso. Nosotros no somos nazis. Hemos sido víctimas de un nazi, pero no somos nazis, ni lo podemos ser. Y una de las razones por qué eso es así es porque existen libros como este, que hay decenas o centenares de narrativas, de películas, que establecen una conexión con podría decirse con la autodestrucción, con la debilidad, con la autocrítica más radical, con la conciencia de que el mal está en cada uno de nosotros y que la responsabilidad ética y política respecto del mal es la que está en uno mismo y no la que está afuera, la que está en otro lado, y que eso es lo que distingue a los perpetradores de las víctimas o los perpetradores de sus destinatarios, que en definitiva esa es la distinción que podemos hacer y que no tiene que ver con los métodos ni tiene que ver con los acontecimientos como tales, porque el mal está en todos, o sea, todos podemos perpetrar cualquier tipo de acontecimiento. Algunos ponemos el énfasis en el mundo nocturno. Los nazis no sueñan, no tienen mundo nocturno. El nazismo consiste en la destrucción del mundo nocturno, en la supresión del mundo nocturno. El cambio utópico, que es la primera utopía del libro, es arribar a un mundo diurno, a un mundo radicalmente diurno donde los sueños desaparezcan, donde desaparezca la inconsciencia, donde desaparezca la indeterminación, donde todo esté controlado. Es de eso de lo que se trata, esa es la discusión. La discusión es si cuando albergamos utopías benévolas, utopías bondadosas, utopías que dicen reconocer el mundo nocturno, si cuando las realizamos, aún contra nuestra conciencia y nuestra voluntad, no se nos desliza inevitablemente también la destrucción en alguna medida de ese mundo nocturno. Eso es lo trágico es que no hay paso que podamos dar. Lo trágico es que para gobernar tenemos que fabricar autos, y fabricar autos es una catástrofe. ¿Y a dónde lo puedo decir esto? No puedo decir en ningún lado, esa es la catástrofe, no puedo hablar de esto. Lo puedo decir acá un ratito porque no va a salir en Clarín, porque no hay nadie de Clarín ni de La Nación, espero que no, estoy seguro que no. Si hay alguien, lo voy a criticar a la autora y al editor, que se dejaron avasallar por semejantes monstruos, ¿no? Pero podría ocurrir, claro, porque el problema de las conversaciones es que se pueden tener en algunos lugares y en otros no. Es decir, hay espacios conversacionales que son arrasadores, ¿no es cierto? Y donde no se puede hablar de esto, porque todo se vuelve, estoy usando esta metáfora esta noche, todo se vuelve diurno, todo se vuelve explícito, todo se vuelve controlable. Entonces cada cosa que se dice tiene que estar articulada en ese tipo de espacios. Y lo que nos concierne no es así. Es decir, tenemos vulnerabilidades, necesitamos espacios conversacionales, algo que hemos perdido, que se nos ha hecho perder, que nos han derrotado en ese sentido. Que nos han quitado los espacios conversacionales. No tenemos espacios conversacionales. Han sido avasallados, han sido arrojados por la borda o han sido capturados, ¿no es cierto? Y eso forma parte del lado negativo de las utopías, aún una utopía tan modesta como la del populismo, ¿no es cierto?
que yo soy ferviente defensor de eso, no sé si tengo necesidad de decirlo, ¿no es cierto? Cuando me pongo a hablar defensivamente de eso parezco un fanático. Pero justamente eso forma parte de este tipo de relatos, ¿no? Por momentos hay un fervor por ciertas cuestiones que da la vida por eso, pero después ve también toda la negatividad, ¿no es cierto? Y necesita verla, necesita someterla a escrutinio, necesita manifestarla, necesita hablar, necesita gritarla, porque surge de los sueños, porque uno se despierta en medio de la noche gritando, ¿no es cierto? Es lo que pasa en el Vals con Bashir, la película, el dibujo animado, de alguien que participó como testigo cómplice de la masacre de Sabra y Shatila y después se olvidó de eso, pero no hay nazis que les pasa eso, los nazis no se despiertan de noche gritando. El autor de esta película se despierta de noche gritando y va al psicoanalista, y entonces ahí descubre que se despierta gritando porque participó de una masacre. Entonces, esa literatura libertaria, ¿no es cierto?, que también está situada dentro del paradigma de la revolución, porque uno de los grandes méritos literarios y testimoniales de este libro es que es un libro argentino, es un libro absolutamente argentino, que justamente pone en escena la memoria de una experiencia argentina, con sus derivas o con sus exilios, con sus contradicciones, pero que es específica, digamos. No es un relato universal en el sentido de que está bien localizado y remite a acontecimientos que compartimos, que nos conciernen en lo inmediato, ¿no es cierto? Y utiliza cosas que no han ocurrido ni podrían haber ocurrido, pero podrían haber ocurrido, es decir, de alguna manera están presentes en nuestros sueños. Ese es el lugar donde son posibles, y algo que es posible en los sueños es porque tiene una intrincada y contradictoria relación con el orden de lo real, y eso es lo que solamente se puede decir en la literatura. Así que bueno, bienvenido el libro.